aquí, tú dijiste algo que hoy es una confirmación, o cuando menos es algo que está puesto sobre la mesa y nadie lo cuestiona demasiado. En todo caso, la pica está entre los protagonistas. Cuando abordábamos el tema de cómo se le estaba complicando a la central sindical para armar la oratoria para el 1 de mayo. En realidad la conversación fue de que se había designado un orador del acto del 1 de mayo y se iba a designar a alguien de la Intersocial Feminista, ¿verdad? Entonces que tuvo su rechazo yo en ese momento pregunté, ¿pero por qué no designan, por ejemplo, en vez de la Intersocial Feminista, por qué no habla en representación del PIT-CNT Valeria Ripoll? Que acababa de ser elegida. Que ganó las elecciones en ADIOM y que es una mujer que se ha enfrentado a las autoridades, ¿por qué no? Y quedó el debate y seguimos conversando e inmediatamente a mí me mandan un mensaje y me dicen no la designaron a Valeria Ripoll porque fue censurada. Yo lo dije al aire. No revelaste la fuente, no revelé la fuente. Hiciste bien porque sos periodista y Eleonora Navata quería que revelara la fuente, pero no. Bueno, pero fue censurada finalmente. La fuente tenía razón, fue censurada. ¿Fue censurada o estamos una vez más se votó otra propuesta? En discusiones? A ver, ¿cuál es la pica? Nuestro productor Diego Travieso armó este video para nosotros. A ver. A mí me parece más valioso una discusión ideológica. Esta discusión, digamos, la alta política. Esta discusión es de baja política. Yo no tengo más remedio que responder porque es el rol que me toca desempeñar, pero claramente me parece que ha tenido apreciaciones muy equivocadas. Que hoy el PIT-CNT se transformó en un apéndice del gobierno, que no existe la independencia de clase. Obviamente este acto va a carecer de crítica, porque el único orador por el PIT-CNT va a ser Fernando Pereira, pero utilizar la herramienta del PIT-CNT para hacer actos políticos es lo que yo cuestiono. Y lo que está planteando Valeria claramente es poco unitario. Digamos, de alguna manera, en algún momento lo vamos a conversar, pero no es unitario decir si yo no hablo, no voy. No es unitario decir el acto del PIT-CNT es un apéndice del gobierno, que es lo mismo que dice Novik y otros agentes de la política uruguaya. Eso es disparatado. Cuando ella lo plantea como si fuera por viajecito que esto se trabajó, es una falta de respeto a quienes tomamos esa decisión porque nada tuvo que ver con la realidad. Ahora, claro, ella no lo pudo saber porque de los últimos 10 secretariados con suerte habrá ido a uno. Bueno, qué buen final puso el productor. Pero está en piso Valeria Ripoll, bienvenida. Muchas gracias. Que obviamente también tiene su chance de responder ante los planteos del propio presidente del PIT. ¿No fuiste a los demás secretariados? No, en realidad, durante este último tiempo, nosotros, pido disculpas, estoy súper afónica estos días. No vas a poder hablar Sí, me recupero rápidamente. Nosotros estuvimos con el conflicto, con la Intendencia, sobre todo con la negociación en el Ministerio de Trabajo, que íbamos 4 de 5 días a la semana al Ministerio por las comisiones que pidió la propia Intendencia cuando se estaba negociando servicios mínimos. Y en realidad no voy yo, pero fue mi suplente, que el compañero representa de la misma manera. Se suma además que estuvimos en elecciones, ¿no? Fernando, cuando tuvo elecciones en su federación, viajó por todo el interior y durante varias semanas no fue. O sea, uno siempre prioriza la actividad de su sindicato y luego, obviamente, la del PIT-CNT, porque quien te pone en el PIT-CNT es tu sindicato. Entonces, creo que es bajar el que habla de la alta discusión política. En realidad, si estuve o no estuve, pertenezco a una corriente que sí estuvo en ese secretariado, que sí propuso mi nombre por tercera vez en una oratoria, que bueno, tuvo la respuesta que tuvo, ¿no? Bien. Vamos a intentar entonces darle un nivel más digno a esta discusión. ¿Cuál sería? ¿Es que hay dos corrientes ideológicas dentro del PIT-CNT? ¿Es que no se termina de definir hasta dónde el espíritu político partidario debe permear o no? Si los sindicatos, por definición, siempre tienen que expresar su contra al plan de un gobierno porque se supone que tiene que siempre poder pedir más. ¿Por dónde va la cosa? ¿Cuál es la discusión o la argumentación de fondo? Creo que en realidad porque no vamos a entrar la en definición... mujer y todo, porque eso sí que es bajar no, porque 100 metros bajo tierra. Tampoco va por ahí. No, exacto. La definición es clara. Hay dos visiones que son las que priman dentro del movimiento sindical, que es, somos parte del mismo bloque social y político que el gobierno del Frente Amplio
o no lo somos. Nosotros entendemos que no lo somos. ¿Y por qué entienden? Pero vamos por otro lado. Después me explicas por qué no te sentí. ¿Y por qué aseveran que sí son parte del gobierno del otro bloque? Y el otro grupo, o bloque, la corriente mayoritaria, entiende que formamos parte del mismo bloque social y político de los cambios. O sea que alineados generamos los cambios. Nosotros lo que entendemos es, obviamente que lo bueno se reconoce. Hay que reconocer que hay un montón de cosas buenas que pasaron en este periodo. Pero ¿qué pasa con las que están mal? No se pueden decir, no se puede criticar, no se puede denunciar. Entonces, esa creo que es la diferencia más grande que tenemos. Pero entonces no estás planteando diferencias en realidad con el plan de gobierno del Frente. En todo caso, estás planteando críticas que no significa que necesariamente te alineás con el plan político de oposición hoy. No, en realidad bajar el nivel de decir, a ver, a mí me han tildado durante mucho tiempo que soy o ultra de UP, como me ponen algunos, o que soy de derecha. Porque si vos no opinás que el 100% de las cosas que hace el Frente Amplio está bien, sos de otro. Estás del otro lado del mostrador. Que igualmente nada tiene que ver dentro del movimiento sindical. Yo no voy a discutir sobre el Frente Amplio dentro de mi sindicato. Podré discutir si las políticas que aplica el Frente Amplio son las que estaban en el programa de gobierno, si van en contra de un gobierno de izquierda, que nosotros entendemos que hay muchas políticas aplicadas por el Frente Amplio que van en contra hasta de la propia plataforma del movimiento sindical. Yo no puedo estar de acuerdo con la privatización como la está explicando tanto el gobierno nacional como departamental, con la precarización del trabajo, con lo que tiene que ver con empresarios ocupando cargos de jerarquía que están directamente vinculados a empresas privadas que se ven favorecidas por la política privatizadora. Hay un montón de lo que tiene que ver con el achique del Estado. ¿Qué es el achique del Estado? ¿Es el achique de la cantidad de trabajadores? ¿Eso es lo que hace que en realidad disminuya el gasto? Lo que tiene que ver con la rendición de cuentas. ¿Hacia dónde va dirigido? ¿A quién se le graba mayoritariamente? ¿A los trabajadores? ¿A la gente que realmente en realidad se debe grabar? ¿A las multinacionales? ¿A los grandes capitales? Esa discusión no se puede dar. Aparentemente estamos vetados de plantear lo que entendemos no se está haciendo bien. Y eso no le hace bien al movimiento sindical. Eso ha llevado que tanto los sindicatos como el propio PIT-CNT pierda la credibilidad con los trabajadores. ¿Por qué? Porque nos ponen en la misma bolsa que los políticos. Y los dirigentes sindicales no somos políticos partidarios. Sí hacemos política como todas las personas hacen política hasta cuando eligen qué van a comprar en un supermercado, qué marca compran. Somos seres políticos las personas, pero no la política partidaria. Hoy dentro del PIT-CNT lo que sucede es que funcionamos como parte del Frente Amplio y eso le ha hecho mucho daño al movimiento sindical. Bien, permitime, Valeria, cuestionar o trasladar al panel esta aseveración tuya, ¿no? De que se funciona dentro del PIT-CNT como integrantes del gobierno. ¿Qué pensás, Alfredo, vos que sos un hombre de izquierda? Yo me acuerdo, que escuché antes de venir acá el discurso de Gabriel Molina el 2017, 1 de mayo, y la verdad que como obsecuente al gobierno fue poco, fue durísimo. O sea que no, yo no creo que los actos del 1 de mayo sean caracterizados por ser apéndices o falta de crítica al gobierno. Al contrario, muchas veces son, hasta en mi criterio, se pasan de rosca. Pero eso es mi criterio. Bien, yo creo, una cuestión que me parece importante que lo que dijo Valeria, es decir, se está trabajando en los sindicatos y los sindicatos pierden credibilidad si se hace este tipo de política. Analizá de OM, 6.000 funcionarios son los afiliados, votaron 2.000 y algo, o sea que votó el 30%, de los cuales te votaron a vos, ¿no? Están mal informados. ¿Están mal informados? Sí, habilitados a votar tenemos 5.000 y poco. De eso votó el 50%, como viene votando en ADEON, hace más de... Bueno, yo tengo 12 años, no me gusta hablar capaz que mucho más para atrás, pero en realidad todas las elecciones en las que participamos en ADEON votó el mismo porcentaje. De hecho, en esta elección teníamos muchísimo miedo que bajara el porcentaje. ¿Por qué? Porque luego de enero y febrero, abril en este año, con turismo, el feriado de ayer, nosotros mañana tenemos el Día de los Municipios de América, más el 1 de mayo, el miércoles que viene, es el tercer mes en el año en cantidad de licencias. Entonces nosotros realmente, creo que esto lo compartíamos todas las agrupaciones, teníamos miedo de tener una baja
excesiva en la votación y por eso la cambiamos de lo que se hacía históricamente a fines de abril, los últimos 2 días hábiles de abril, y la hicimos antes de turismo, porque bueno, sabíamos que el caudal de trabajadores que no estaba era muy grande. Sin embargo, estuvimos muy cerca del porcentaje de la elección pasada. O sea que el análisis para nosotros es inverso. ¿Cómo se ubica ese nivel de votación en una interna de un sindicato comparado con otros sindicatos? Para ver el tema de la representatividad. Los sindicatos, mirá, en los sindicatos el estar en el entorno del 50%, hay muchísimos sindicatos que no llegan a ese número, que están muy por debajo. ¿Y por encima? Sí, también hay sindicatos que están por encima. También implica la manera de votar, cómo tú le acercás al trabajador, el lugar de votación, pero en realidad yo, contrario a ese análisis, y lo digo porque lo vivo de adentro, creo que estamos todos sumamente conformes porque podíamos esperar una votación que estuviera por debajo del 40% con muchísimos trabajadores que estando de licencia vinieron a votar igual. Y tu lista tuvo 11,5% de los votos. ¿De quién? Tu lista, la lista 27, tuvo 11,5% de los votos. De todos los trabajadores municipales que hay. Sí, exactamente. Entonces, evidentemente, de todos los afiliados. Sí. O sea que 676 votos tuviste. Sí. Me parece, y vos decís que el PIT-CNT está perdiendo credibilidad. Me parece que ADEOM, si yo soy dirigente de un sindicato que vota nada más que el 46%, no vota el 50%, vota el 46%, y mi lista saca nada más que el 10%, el 11,5% de los votos, me preocuparía por mi sindicato en primera instancia. No. Entonces, vos me das, yo soy representante de los trabajadores, de 676 trabajadores municipales. No. ¿Está? Bien, entonces poca señores, a ver, representación. el presidente es solo presidente de los que lo votan. lado. Después, si quieren, volvemos a este que tiene que ver con representatividad y credibilidad. Pero antes, el tema que estábamos debatiendo en el inicio. ¿Están de acuerdo con lo que plantea Ripoll de que el PIT es en general, o que hay un gran bloque dentro del PIT que es un apéndice del gobierno? Según Alfredo, no, y recuerda de hecho un 1 de mayo Hace 2 años. que fue bastante crítico. ¿Qué pensás vos? El Frente Amplio es la creación del Frente Amplio en 1971 es el último eslabón de una cadena de unificación dentro de la izquierda que comienza con la conformación de la CNT en el año 1964. O sea, el movimiento sindical entonces, liderado y en forma hegemónica por el Partido Comunista, todavía existía la Unión Soviética y existió unos años más, tenía la concepción del Frente Popular, que en Uruguay se llama Frente Amplio, precedido por la unidad y el control del aparato sindical en manos del Partido Comunista. Por lo tanto, es obvio que en la izquierda uruguaya la creación del Frente Amplio fue precedida por la unificación de los sindicatos. Por lo tanto, la discusión que está diciendo Valeria, de alguna manera retrotrae el debate sindical a antes de la creación de la CNT, porque antes de la creación de la CNT en 1964 existían muchos sindicatos. Lo que tuvo, digamos, la virtud de la creación de la Convención Nacional de Trabajadores fue unificar las distintas corrientes. Las corrientes existieron siempre y siguen existiendo hoy. Existieron durante la CNT, durante el PIT, durante el PIT-CNT y existen ahora. La diferencia es que ahora emergen. ¿Y por qué emergen? Porque el Frente Amplio está en el gobierno. Si el Frente Amplio no estuviera en el gobierno, esta discusión no se estaría dando. O sea, las corrientes siempre existieron porque la gente piensa distinto, porque la gente ve la realidad con sus propios ojos y se agrupa en función de eso. Y lo que está pasando es simplemente estamos viendo las rocas aflorar por encima del agua. Antes no las veíamos porque el Frente Amplio estaba en la oposición. Ahora que el Frente Amplio está en el gobierno y que están pasando todas las cosas que dijo Valeria, aflora eso, nada más. Yo creo que justamente es porque está en el gobierno y porque puede llegar a perder el gobierno. Me gustaría la opinión de Valeria respecto a qué es lo que ha despertado esta crisis interna, porque estamos viendo realmente una confrontación. Yo creo que allí hay elementos como tu alejamiento del Partido Comunista. Recuerdo aquel episodio con Canessa que me parece que fue el comienzo ya de un enfrentamiento que se venía vislumbrando. Una postura crítica al intendente Martínez, que hoy es el principal candidato del Frente Amplio, y esta cuestión de que el PIT-CNT en este contexto creo que plantea las cosas. Bueno, el gobierno de izquierda, la continuidad de los gobiernos de izquierda o el retroceso en materia de derechos laborales. Creo que el contexto para que aflore esta crisis interna es bastante ideal. No sé cuál de estos elementos pesa más, pero sí veo que está bastante... Valeria, respuesta. Nosotros tuvimos el año pasado un acto en el que las minorías hablaron. Compañero Castelgrande, el año pasado, el dirigente de AUTE, habló, hizo crítica, pero obviamente este año estamos en un año diferente. Este año es un año electoral. Entonces, ningún tipo de crítica es permitido.
Y ha sucedido en cada una de las paralizaciones que tuvimos durante este último año. No es la primera vez que los compañeros de En Lucha proponen mi nombre en una oratoria, porque creo que ha sido visible el conflicto que han llevado adelante los trabajadores municipales en su conjunto, con distintos sectores, no del área de limpieza, sino que fúnebre y necrópolis. Hoy hay un conflicto enorme en la cultura, lo que tiene que ver con los cuerpos estables, músicos, actores, y los compañeros entendían que en la oratoria deberíamos de estar representados este tipo de problemáticas, que también las sufren los trabajadores de los entes, los trabajadores del Estado. Sin embargo, siempre la respuesta es la misma, que yo no voy por los carriles que definió el Congreso en cuanto a que estamos dentro del mismo bloque social y político y que en realidad hay que cuidar al gobierno porque si no vamos a perder todo lo conquistado. Entonces, yo me pregunto, ¿ninguna de las conquistas la logró el movimiento sindical? O sea, si no hubiera estado el Frente Amplio, en realidad entendemos que como trabajadores organizados y luchando no hubiéramos conquistado nada. Entonces, ¿para qué existe el PIT-CNT? Para mí, por lo menos, es ideológicamente una contradicción. Yo creo en la lucha organizada. Yo creo en organizar trabajadores para poder luchar para alcanzar las conquistas. No quiero regalos, no quiero dádiva, porque si no, no me gasto en realidad o no me desgasto en estar, en este caso en la dirigencia de ADEON o dentro del secretariado del PIT-CNT, para poder aportar ideas para cómo llevar adelante la estrategia de lucha. ¿Cómo hacer que aumente el movimiento, la afiliación en el movimiento sindical? ¿Cómo va a aumentar si los trabajadores, el mensaje que le estamos dando es, en realidad, todo esto lo conquistamos porque estaba el Frente Amplio en el gobierno? Si en realidad pierde el Frente Amplio, viene el cuco y se lleva todo lo que el movimiento sindical conquistó. Entonces le estamos diciendo a los trabajadores que en realidad el PIT-CNT, como herramienta, no conquistó nada. O sea, nosotros, los trabajadores, no conquistamos nada. Y no ese es el mensaje. Es un punto interesante esto último que plantea Ripoll. ¿Qué pensás, Ale? Bueno, sí, justamente sobre eso quería hablar porque hoy estaba leyendo El País. Bueno, hoy fuiste tapa de Diario El País, ¿no? Y en ese marco dice una frase entrecomillada tuya que quiero saber, Valeria, si es exactamente lo que estás diciendo vos, porque ahora luce con un matiz y es lo que quiero sacarme la duda. Esto deja ver que el movimiento sindical no conquistó nada, todo es porque lo regaló el Frente Amplio. Pero entonces no es esa tu opinión. No. Esta situación de que no podamos... Pareciera que... En el artículo... ¿Entiendes que el diario El País hoy publica una opinión tuya en portada? El título principal de la tapa sos tú, aludiendo a este tema, señalando eso, y yo dije, pero qué raro, porque conozco un poco a Valeria, claro, y sería echar por tierra lo que significa, que lo señalaba recién Graciano, la trayectoria del movimiento sindical uruguayo, que en todo caso las conquistas que ha obtenido en nombre, representando a los trabajadores, no de ninguna manera se las podría atribuir al actual gobierno del Frente Amplio, porque entre otras cosas lleva solo 15 años en el gobierno del Frente Amplio, y el movimiento sindical ha obtenido otras cosas muy valiosas, muchas de ellas a costa de mucha lucha, de mucha sangre, de mucho esfuerzo, de mucho dolor, ¿verdad? En este contexto, lo que vos decís es exactamente lo contrario a lo que suelo escuchar siempre, e incluso a lo que mi amigo Graciano recién dijo. Toda la vida se dijo exactamente lo contrario. No que el PIT-CNT actuaba a favor del Frente Amplio, sino que el Frente Amplio era una especie de apéndice del PIT-CNT, que no se podía desprender de la presión de los trabajadores. Entonces, ¿en qué estamos? Y otra cosa, para tener de verdad certeza acerca de si una cosa está bien o está mal, deberíamos, supongo que en cualquier momento lo tendremos, escuchar la otra parte, la gente que dice que no, que es exactamente al contrario. ¿Cómo es la cosa? ¿El PIT-CNT hace lo que el Frente Amplio quiere o el Frente Amplio, como lo he escuchado toda la vida, hace lo que la Central de Trabajadores quiere? No, en realidad no. Porque si fuera así, seguramente los trabajadores estarían en mejores condiciones, no tendríamos la precariedad laboral que tenemos, que aumenta día a día y que hasta se inventan nuevas maneras de precarizar el trabajo. O sea, creo que lo que está claro es que al PIT-CNT es al que le falta crítica. Al PIT-CNT es al que le falta la denuncia de todo lo que se está haciendo mal. ¿Cómo se explica que en estos años el PIT-CNT le haya hecho al Frente Amplio casi 60 paros?
¿Te parece que se los hizo al Frente Amplio? No, bueno, durante el gobierno del Frente Amplio. ¿Cuántos de esas...? Entiendo tu porque planteo. si estuviera dependiendo, vamos a no molestar al Frente Amplio, no le hubiera hecho 60 paros. 60 paros. ¿Cuántos paros generales en realidad de 24 horas tuvimos? Estoy hablando entre los Bien, hubieron parciales, ¿no? movilizaciones parciales que en su mayoría van dirigidas a las cámaras empresariales, no al gobierno. Porque cuando tuvimos que tener contundencia en cuanto a políticas económicas o laborales aplicadas por el gobierno, no las tuvimos. Entonces, ahí es donde se mide la contundencia, cuando acciona una patronal privada o cuando acciona el Estado. Ahora, cuando acciona el Estado... La patronal privada forma parte del derecho de los trabajadores, Sí, por ¿no? supuesto, y está bien, pero también forma parte del derecho de los trabajadores de denunciar lo que el Estado también está haciendo mal. Miguel. A ver, yo estoy escuchando atentamente a Valeria y yo también sigo hace años el tema sindical. Lo que dice Valeria no es nuevo, ¿no? Digo, cada vez que hay una reunión de secretariado, vos contactás al oficialismo y te terminan diciendo alguna cosa y por lo general los grupos minoritarios se van recalientes. Por lo general, recalientes. Es más, de hecho, se da particularmente en torno a lo que dice Alejandro del tema de los paros. Por ejemplo, cuando se vota un paro parcial, vos llamás por lo general al grupo minoritario y te dicen, no, nosotros queríamos hacer un paro general y no nos lo llevaron. Es un paro parcial. Pero señores, eso no es democracia, es lo que las mayorías en realidad tienen que prevalecer. A mí lo que me llama poderosamente la atención es que no se deje hablar a la parte minoritaria. Y después no entiendo tampoco el mecanismo. Grueso favor le hicieron a Valeria Ripoll, ¿no? Que en los últimos 4 días recorrió todos los medios de comunicación y creo que, no sé, tuvo más repercusión de lo que haya podido haber dicho en el acto del 1 de mayo, porque en definitiva podríamos haber dicho, bueno, qué dura que estuvo Valeria Ripoll con 3 o 4 frases que salían en los medios. Pero Valeria ahora hace 4 días que está recorriendo todos los medios de comunicación y está dejando, está dejando al desnudo la fractura que hay dentro de, no sé si llamarlo central sindical, porque Daisy Iglesias no es una central. que no es una central. Y después, por último, quiero referirme a una frase que Daisy Iglesias, una docente, reflexionó en su cuenta de Facebook que me parece muy interesante. Dijo, el acto del 1 de mayo es el día de los trabajadores que se paran tras las gradas y donde los ministros, secretarios de Estado y jerarcas tienen sillas reservadas. Si tendremos que reflexionar al respecto. Hace tiempo que no es el acto de la clase obrera. Cuando en realidad vos tenés a los actores políticos, que son los que aplican las políticas, valga la redundancia, que muchas veces van en perjuicio de los trabajadores y están en primera fila, en sillas, y en realidad los trabajadores estamos detrás de los políticos y el acceso hasta es complejo, en realidad hace mucho tiempo que hemos perdido la identidad de ese acto. Pero bueno, da la sensación que tendría que ser al revés. Debería ser al revés. De hecho, para mí, los políticos no deberían estar. Virginia. Eso es una... Bueno, yo, para empezar con el video que mostramos al principio, yo no comparto con Fernando Pereira. Para mí, claramente, esta es una discusión pura y exclusivamente ideológica, la cual celebro porque hacía mucho tiempo que dentro la voz del PIT-CNT estaba siendo bastante única y unánime. Entonces, me parece que le hace muy bien también a la central sindical que empiecen a aparecer con fuerza voces divergentes, y a mí, en lo personal, que sea una mujer la que lleve esa bandera, además me genera un gusto especial. Lo que dice Valeria, que tiene propiedad para hablar, porque está hablando del funcionamiento interno de una organización y nosotros no estamos dentro de esa organización, por lo tanto, evidentemente tiene mucho más conocimiento que nosotros. Si lo contrarrestamos o lo miramos con lo que ha pasado en el último tiempo, y tampoco es algo que sorprenda mucho, como decía Miguel, digo, la central sindical también se ha convertido un poco en plataforma política partidaria de muchos de sus integrantes. Entonces, tampoco sorprende demasiado que ahora una persona que integre el movimiento salga a decir que, bueno, que se le hace, se sigue la línea o se plantea una forma de defensa a un gobierno en particular. Y por último, lo que yo sé que esto no quiero llevar la discusión hacia ese lugar, pero sí me hace ruido, es que yo no he escuchado a nadie cuestionar la legitimidad de una persona que esté delante de un sindicato, como se lo ha hecho con Valeria. O sea, yo no escuché a nadie preguntarle cuántos votos sacó en una elección de un sindicato a ningún representante de ningún sindicato. Entonces... Esa fue para vos, Alfredo García. Sí, claro. No, pero lo cuestiono directamente. Está bien. Perdón, Virginia, el tema es el siguiente. Yo tengo experiencia sindical y siempre fui minoría. Siempre fui minoría en los sindicatos. Y ¿sabes lo que? La crisis que están viendo en el movimiento sindical no es ni nueva ni es crisis. Siempre ha habido
pila de tendencias, por suerte, porque había militantes blancos, colorados, de izquierda, tupamaros, comunistas, troscos, de todo ahí adentro, y había cada lío de órdago. Exacto. Y hubo incluso una vez casi se rompe un congreso. Entonces, pero yo te digo, es que perdón, mi referencia a Valeria, y te lo digo de frente y mano, es que yo represento un montón de trabajadores, cuando en realidad representás a 676 votos que tuviste en intendencia. Entonces, reclamar la representación para todo el PIT-CNT cuando tuviste 666 votos, me parece que es un poquito grande. Marketingeramente sos bárbaro, yo te lo dije ya otras veces. Te podría decir que en realidad represento 38.000, porque soy la presidenta de la Federación Nacional de Municipios. Señores, por favor, a ver. El año pasado, acaba de decir estás como muy enojado, en realidad, de verdad te lo digo. Estás como muy encarnizado y enojado. Pero me parece que estás haciendo mucho circo en algo que no corresponde, ¿viste? En realidad, creo que quizás te encarnizás mucho en las discusiones. De verdad, yo en realidad no carnetear. Yo me posiciono porque me encanta. El tema es no carnetear, o sea, no tiene sentido. Te lo digo en una buena para así. Trascendemos este momento incómodo e innecesario. Por lo menos a mi criterio de la moderadora, podrán parecerles mal. A tu corriente sindical, ¿le daría lo mismo que gane el Frente Amplio en las próximas elecciones o que gane cualquier otro color de la oposición? No, seguramente no. Todos con algún matiz distinto, ¿no? Porque la corriente no tiene unanimidad de pensamiento. Dentro de nuestra corriente hay dirigentes que están en distintas agrupaciones frente amplistas. Son frente amplistas. A otros seguramente te podría decir que no tienen opinión todavía, depende de quién gane, hacia dónde se definan las elecciones. O sea que no está tan lejos de la realidad lo que plantea el propio Fernando Pereira, cuando plantea que lo que más conviene es que se mantenga el criterio de apoyo al gobierno para que sea el mismo gobierno en las próximas elecciones. No, el tema de la diferencia es para qué vos utilizás o para qué querés utilizar el PIT-CNT. Creo que esa es la diferencia más importante. Yo voto, soy un ser político, milité políticamente, nunca lo llevé a mi sindicato. Yo no utilizo a ADEON para hacer política partidaria. No le digo a los municipales, voten tal partido, porque estoy yo. Y voy a hacer campaña a los sectores municipales porque yo entiendo que tal partido tiene que ganar. Yo creo que cada uno tiene su corazón político y tiene todo el tiempo del mundo para hacer política partidaria fuera del ámbito sindical. El PIT-CNT debe tener lo mismo. Como te digo, no es lo mismo o no será lo mismo para la mayoría de los compañeros, pero hay una explicación que hoy decía en cuanto a cómo se conformó la convención. ADEON es fundadora de la CNT y en realidad dentro del plenario y la convención estaban todas las corrientes, pero todos los partidos. Habían trabajadores de derecha, habían colorados, habían troscos, todos convivíamos y todos teníamos voz. ¿Qué le pasó al PIT-CNT? Le eliminó la voz a la minoría. Y eso es lo peor que te puede suceder. ¿Y en un 1 de mayo debería ser la mayoría la que hable o debería ser un acto eterno en el que hablen mayorías y minorías? Mira, no es eterno, porque de hecho va a hablar la Intersocial Feminista, por ejemplo. Finalmente. Que no representa al movimiento sindical. Una intersocial no representa a la clase trabajadora. Bueno, eso fue todo un debate que vimos la semana pasada. Fue todo un debate, pero en realidad nosotros entendemos que quien debe hablar, si es porque habla una mujer... O sea que es por lo políticamente correcto, ¿te parece que se está dando ese lugar, ese cupo, digamos? Y en realidad porque quieren tener una oratoria en el que haya mujeres y hombres, sin importar lo que se diga. Y ese es el problema. En realidad debería de hablar una mujer representante del secretariado, que pueda hablar de los problemas de la clase obrera y sobre todo de la mujer trabajadora con propiedad, porque en la Intersocial Feminista conviven mujeres explotadas y explotadoras. Entonces, ¿qué pueden hablar del problema de los trabajadores en su conjunto alguien que representa a una intersocial? ¿Qué es lo que se va a escuchar en el acto de la clase obrera? ¿A la voz de la clase obrera? No. Entonces, con el tema de decir que va a hablar una mujer y un hombre, a mí en realidad no me llena que hable una mujer por el simple hecho de que sea mujer, sino que porque represente a la clase trabajadora. Valeria Ripoll, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Hacemos una pausa y venimos con las reflexiones finales de los panelistas.